Bueno, bienvenida una vez más, María Isabel. Es un orgullo, es un honor tenerte aquí en Piura y poder comentar algunos temas, especialmente relacionados con la empresa, pero con la educación también, ¿no? Antes de cualquier otra cosa, bueno, aprovechando que estás en CADE, ojalá, y aquí hay tanto público interesado en esto, que ojalá que Piura pueda tener un CADE. Alguna vez lo tuvo. Es más, aquí me ve un empresario ecuatoriano que dice, bueno, vendríamos a empresas de Ecuador, a ver cómo metemos el capítulo de Ecuador en un CADE. Sería excelente, creo que todos aquí estarían, nos apoyarían en el sentido de poder liderar una iniciativa para que Piura pueda postular al CADE 2026. Ojalá que se pueda hacer. Claro. Muchas gracias en principio por esta invitación. Estoy de regreso en la Cámara desde el año 2020, que fue la visita que hice cuando fui presidenta de CONFIEP, una visita muy agradable. Efectivamente, ahora me toca presidir el CADE Ejecutivos, que va a ser en noviembre, va a ser en Lima porque es un CADE preelectoral. Los invito a todos para que puedan asistir, va a ser los primeros días de noviembre, entre el 4 y el 6, en el Centro de Convenciones de Lima. Y claramente para el año 2026, el desafío está lanzado para Piura, ¿no? Ustedes pueden postular para que la sede sea elegida. Hemos tenido ya un CADE descentralizado en la gestión del actual presidente de IPAE, Gonzalo Galdos, en Cusco, otro en Arequipa. Ahora regresamos a Lima por tema de seguridad y el siguiente definitivamente tendría que ser aquí. Estaría muy orgullosa además porque soy piurana de no nacimiento. Me ha tocado vivir muchos años aquí, en la época en que mi familia tenía una hacienda al norte, así que me he educado aquí, he vivido aquí y soy piurana de corazón. Así que feliz de que venga el CADE nuevamente acá. Bravo, gracias. Bueno, María Isabel, queríamos conversar contigo algunos temas de liderazgo empresarial en el ámbito educativo, ¿no? Bueno, creo que un poco del cuadro de lo que vamos viendo, números, y estamos un poco acostumbrados a escuchar problemas de baja calidad educativa, diferencias entre la escuela urbana y rural, desigualdad socioeconómica entre los alumnos, dificultades para el aprendizaje, formación docente deficiente, en fin. Tantos temas, tantas preocupaciones con relación a la educación, pero creo que todos coincidimos que la educación es imprescindible para poder crecer, para poder ser un país realmente exitoso, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que puedan ser los desafíos que enfrenta la educación peruana, ¿no? ¿Cómo mejorar justamente la calidad del sistema educativo peruano en todos sus niveles? Bueno, en principio los desafíos que tiene la educación son múltiples, ¿no? Comenzando por el producto que vamos a educar, el ser humano, ¿no? El niño, desde que es, introducido al mundo formal de la educación, a la educación inicial, ¿no? Tenemos un problema de anemia todavía a nivel nacional, que está en 42%, y esto afecta el desarrollo físico y cognitivo de los seres humanos hacia el futuro. Es irremediable, ¿no? Quedan secuelas y quedan marcas que son difíciles de revertir. Entonces, comenzamos con un público con yaya, como digo, ¿no? Y hay que trabajar muchísimo en las raíces para que luego podamos tener pues, a personas que puedan ser educadas de manera correcta. El otro tema tiene que ver, como han dicho ya mis predecesores, con el tema de valores, ¿no? Tenemos una calidad de personas que estamos criando en casa también, porque eso viene de casa, sin valores, ¿no? Vivimos una época permisiva y de victimización que se refleja además en el sector educativo. No queremos que a nuestros hijos les llamen la atención en el colegio, ¿no? Muchas veces llegamos a litigar con los colegios cuando les ponen una sanción disciplinaria a nuestros hijos, sea una suspensión o sea de repente una expulsión porque lo merecen. Cuestionamos este tipo de cosas y hemos logrado que los docentes se conviertan en neutros, o sea, no intervienen en temas de disciplina y se genera esta falta de autocontrol en las personas que luego van a llegar a ser adultas pensando que tienen muchos derechos y pocas obligaciones. O sea, tenemos esos dos problemas estructurales de fondo y de base que es importante no dejar de mirar. Y otros desafíos que podemos mencionar que son ya más palpables, más objetivos, el tema de infraestructura, ¿no? Más del 71% de las instituciones educativas públicas tienen problemas con su infraestructura, no tienen servicios básicos de agua, 24 horas de desagüe, de luz, de conectividad, y nuestro país dedica
un porcentaje muy importante del presupuesto público nacional a la educación, porque así lo manda la Constitución y está bien, ¿no? De este año, por ejemplo, tenemos 49.000 y pico de millones de soles destinados a la educación. Esto más o menos es 4.5% del PBI para la educación pública, ¿no? Para un grupo digamos, de maestros, de trabajadores del sector de 416.000 para el sector público, con 5 millones de niños estudiando en los colegios de educación básica. El 70% de la matrícula de educación básica está en el sector público, lo financiamos con nuestros impuestos, pero hemos ido incrementando estos presupuestos a lo largo de los años, pero el resultado del aprendizaje no ha mejorado, al contrario, ha ido empeorando, ¿no? Tenemos un problema de gestión también, que es importante mencionar, no tanto de recursos, sino de gestión, ¿no? Tenemos un problema de tramitología también, al igual que se ha mencionado antes, ¿no? En educación tenemos una cantidad de normas restrictivas, tanto para la educación pública como la privada. En la educación privada, no me dejarán mentir, aquí deben haber representantes de la Universidad de Piura, la privada, y de institutos, he estado con la directora de CETUR también. Tenemos una ley, como no tiene ningún otro sector de la economía, que es la ley que yo digo del perro muerto, ¿no? La ley de protección a la economía familiar se llama, y permite que los padres de familia y los adultos también, que estudian en maestrías inclusive, se matriculen en sus programas y no paguen sus pensiones, ¿no? Porque los están protegiendo de la economía familiar, mientras que las instituciones tienen que seguir financiando salarios, impuestos, sin ninguna misericordia, ¿no? No pagas a la SUNAT y te cae la multa con un 50% más. Entonces, hay una serie de distorsiones también de burocracia excesiva en tema de tramitología que es importante rescatar, ¿no? Y digo, la burocracia es ese arte de hacer difícil lo fácil a través de lo inútil, ¿no? Eso es lo que tenemos, burócratas que se dedican a hacer estas cosas para entorpecer el desarrollo, en este caso, de la educación. Y, como digo, esta cantidad de dinero, 49.000 y pico de millones de soles, financian la educación pública. De este monto, 7.000 se van a las universidades públicas, que son 49 licenciadas. Ahora, obviamente, no sabemos ni decir el número final porque los congresistas son muy creativos y se han puesto a aprobar una serie de proyectos con creaciones. He contado hasta 80 universidades nuevas públicas y ya, la verdad, dejé de contar porque es una cosa terrible, ¿no? Sin ningún tipo de presupuesto y sin mirar, además, cuál es la necesidad que tiene el país, ¿no? Carlos decía, por ejemplo, que había que promover más la educación técnica que la universitaria, y es cierto. No, en nuestro país, curiosamente, somos más aspirantes a que nuestros hijos vayan a la universidad, así cuelguen el diploma en la sala y no lo usen para nada más, ¿no? Son muchas veces chicos que van por primera generación a una universidad y no vemos la importancia de que se formen en carreras técnicas, que es lo que se necesita, o que tengan microcertificaciones, que es la tendencia mundial, digamos, en especializaciones puntuales que les permitan tener una salida laboral y mejores ingresos. O sea, siempre remamos en contra de la ola, en contra de lo que viene ocurriendo, pero los desafíos son inmensos y podría quedarme hablando toda la tarde de todos los desafíos que tenemos en diferentes sentidos, pero son múltiples. Sí, aquí también en las provincias de Piura, bueno, entendemos el interés, pero tampoco nos parece muy asombroso que cada provincia tenga que tener su propia universidad, ¿no? En fin, creo que no contribuye. Había un profesor mío que decía que le estamos echando más agua a la sopa, ¿no? Estamos disolviendo ahí todo lo bueno que teníamos un poco, ¿no? Bueno, y relacionado con esto, uno de los problemas fuertes que tuvimos o que tenemos en el Perú tiene que ver con la carrera pública magisterial, ¿no? Esa carrera pública magisterial tiene éxito en el Perú. ¿Cuál es su impacto? ¿Y y qué tiene que ver eso con el aprendizaje de los alumnos? Ese tema quisiera que nos expliques. Claro, en realidad desde nuestra época republicana hemos tenido una serie de normas que han ido cambiando a lo largo de diferentes gobiernos, militares, y en fin, que han ido tratando de regular la carrera de los docentes, ¿no? A nivel nacional, en la básica, en la superior, cuando ha llegado la oportunidad. Remarcable en la historia la ley del profesorado que se dio en la época del segundo gobierno de Belaunde. Fue una ley que trató de regular justamente la profesión de los docentes, tanto públicos como privados, con deberes, con derechos.
Luego, en la época de Humala, vino la carrera, una norma nueva, digamos, que modificaba la ley de profesorado, la ley de carrera pública magisterial, en la cual se establecían escalas remunerativas para que los docentes pudieran ingresar a una carrera pública a lo largo de los años, ¿no? El error de esta norma, por ejemplo, fue invitar a los docentes para que voluntariamente se trasladaran de la ley del profesorado a esta carrera nueva con algunos incentivos meritocráticos. Muy pocos lo hicieron, por cierto, otros que prefirieron guardar la comodidad de su puesto sin ningún tipo de esfuerzo, que es lo que normalmente nos suele ocurrir a muchos peruanos. Y en el año 2012, en la época en que estaba el general Mora en la Comisión de Educación del Congreso, que hay que reconocer que hizo su trabajo de dialogar con todos. Yo siempre le decía, usted escucha mucho, pero oye a muy pocos, pero hizo el trabajo, vamos, de escuchar mucho. Se aprobó la ley de reforma magisterial, ¿no?, que es la que está vigente el día de hoy. Tiene 8 escalas, tiene remuneraciones que van variando y hay que reconocer que desde el año 2022 al presente se ha producido la mayor cantidad de ingreso de maestros al nivel, digamos, de nombrados. No, antes teníamos la mitad de profesores nombrados y la mitad contratados. Contratados, por supuesto, cualquiera, ¿no? Cualquiera que no teníamos maestros suficientes para todas las escuelas del país, entonces los nombrados eran asignados a sus plazas y lo que faltaba eran contratados a como llegaran. Esto se ha ido cerrando, tenemos ya un 80% de maestros nombrados con unos salarios, la verdad, muy competitivos, ¿no? A la fecha, al mes en el que estamos ahora, un maestro de la primera escala que entra recién a la carrera pública magisterial, que es meritocrática, tiene que dar un examen de ingreso, gana 3.300 soles. El salario mínimo es 1.130, o sea, está bastante por encima del salario básico. Inclusive está por encima de lo que gana una enfermera que recién empieza sus labores o un policía de la PNP, ¿no? O sea, los salarios no están en absoluto mal y los docentes trabajan 30 horas en estas condiciones, ¿no? Aquellos que trabajan 40 horas ganan un poquito más, ganan 4.300 soles, es decir, para comenzar, en nuestro medio no está en absoluto mal. Ha habido un gran esfuerzo por aumentar el presupuesto público, este ha subido 48% a lo largo de los años, pero no ha ido a la par del resultado de los aprendizajes de nuestros niños, al contrario, ¿no? Si ustedes ven las evaluaciones que hace el propio Ministerio de Educación, aunque las quiera tapar, maquillar, destacar solamente lo bonito y no mirar todo el panorama general, nosotros podemos ver entre le llaman la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje del año 2023, que evalúa niños de segundo grado de primaria, cuarto grado de primaria, sexto grado de primaria y segundo año de secundaria, y la ENLA de hoy, que solamente ha evaluado a niños de cuarto y sexto de primaria, vemos que las cosas van igual o van peor. No hay un resultado que mejore las condiciones de aprendizaje de nuestros niños, y eso se puede deber a muchas razones. Una de ellas puede ser el currículo nacional, que es muy empaquetado, muy rígido y que muchos docentes se quejan de no poder tener tiempo ni de respirar porque les asignan todo lo que tienen que hacer y les dejan muy pocas horas de innovación para el trabajo en aula, ¿no? Entonces, eso podría ser uno de los problemas. Son empresas que terminan quebrando, cerrando por la inoportuna atención de su cliente, ¿no? Claro, en este caso por los problemas que tiene salud, ¿no? Más bien parece políticos, ¿no? Entonces, ese tema me parece que también tendríamos que vigilarlo, ¿no crees? Sí, definitivamente. Y en salud, por ejemplo, desde el sector privado, ya saltándonos un poco del tema de educación, lo que se está pidiendo es que la presidencia, o sea, el liderazgo de salud sea dirigido por el sector privado, ¿no? Nosotros tenemos directores, como somos los empleadores los que financiamos el servicio de nuestros trabajadores, tenemos directores designados, 3 directores del sector privado, hay directores de los sindicatos y uno que asigna el Estado, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo, que es el que preside la organización. Sería buenísimo que el sector privado sea el encargado de administrar, por ejemplo, de salud. Yo creo que le podría dar un giro total al servicio, ¿no? A eliminar parte de la corrupción que vive esta entidad. Perfecto. Quería pasar a otro tema, ¿no? Aquí en Piura tenemos varias universidades, varios institutos, y relacionado con eso siempre se dice que la universidad no puede estar de espaldas al mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto en cuanto a las carreras universitarias y técnicas? Si tienen que mirar las necesidades del mercado, el crecimiento económico y cómo hacerlo en todo caso. Claro, yo me refiero en primer lugar a los institutos, que es lo que más se necesita en nuestro país. Nosotros deberíamos ser coherentes con una política de Estado
que ponga la educación técnica en su lugar, ¿no? Que la priorice y que la priorice en todos los aspectos. Hacer una cruzada nacional para que desde el Congreso se entienda, por ejemplo, que no es necesario que se hagan estos proyectos políticos y populistas de promover más creación de universidades que no tienen ningún sentido, sino que hay que promover más bien el equipamiento y el repotenciamiento de los institutos, si se quiere públicos. La mayor parte están en muy mala situación, o si se quiere cederlos en asociaciones público-privadas para que el sector privado los pueda manejar. Y eliminar también la tramititis, ¿no? O sea, si ustedes supieran lo que demora un proceso de licenciamiento, en el tema de los institutos que son licenciados por el Ministerio de Educación, solamente el 20% ha logrado obtener esta titulación, este licenciamiento, y hay varios que están dando la vuelta, ya pasaron los 6 años y están relicenciando, mientras las universidades que son en menor número ya lo hicieron y les han dado una ley para que tengan un licenciamiento único. En el caso de los institutos es muy difícil, y si uno quiere actualizar las carreras, por ejemplo, uno encuentra que hay una demanda de mercado en una especialidad determinada, uno tiene que preparar un proyecto, presentarlo al ministerio, esperar el tiempo de aprobación para poder iniciar el dictado de un programa que va a durar 3 años. Entonces, para votar a un profesional que el mercado necesita hoy, nos vamos a demorar 5 años. Entonces, estas cosas absurdas son parte de lo que tenemos que eliminar, ¿no? Tenemos que generar que haya más flexibilidad en la aprobación de carreras que sean más realistas para poder atender la necesidad inmediata. Y en el caso de los públicos, al igual que en los colegios, hay pues una ley de carrera pública y los docentes son nombrados, y cuando son nombrados en una institución pública, no sé si habrá alguno por acá, son un poco como los dueños de su puesto. Entonces yo me pregunto, si un instituto público dicta, me voy a inventar algo, corte y confección, y no se necesita en la provincia donde se dicta, pero tiene nombrados a los profesores que dictan estas materias, ya me van a contar cómo van a hacer para ofrecer una carrera nueva en, de repente, producción de yogurts o de leches o lo que fuera, y de dónde van a sacar los docentes para reemplazar los que ya están nombrados allí. Entonces, hay una serie de perversiones que no permiten que haya un alineamiento entre la demanda y la oferta y que se pueda formar al sector productivo con más racionalidad, ¿no? Claro, justamente ahí quería incidir un poquito en la Escuela Superior Tecnológica Peruana, ¿no? ¿Cómo podríamos concretar qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué le puede funcionar bien a la Escuela Tecnológica Peruana? ¿Cómo convencemos a los jóvenes que vayan a este tipo de educación que es justamente de lo que el mercado necesita, ¿no? Yo me acuerdo un año, ya no sé, no me acuerdo exactamente cuál, pero fue un año en el que hubo un boom de moda, ¿no? Así como hay el New York Fashion Week, etcétera, en otros países, y es como que todos los diseñadores van. Hubo un Lima Fashion Week, no sé si recuerdan, y el comercio, todos los periódicos sacaban en las primeras páginas los diseñadores peruanos con sus productos en alpaca, en algodón, maravillosos. Era inspirador. Bueno, se hizo una encuesta de apoyo, encuesta de consulta a los jóvenes sobre qué carreras quisieran estudiar, y antes la carrera de moda había sido gastronomía, y en ese momento en que ocurría este Lima Fashion Week, las respuestas de las encuestas querían estudiar moda, querían innovar en todo lo que tenía que ver con industria textil, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este caso? Que hay que promover que los jóvenes vean cuáles son las oportunidades que tienen de desarrollar su creatividad y desarrollar puestos de trabajo y desarrollar sus futuros de vida a través de una carrera técnica. Hay que promocionarlo, hay que difundirlo, hay que tomarlo como si fuera una política de Estado. No sé, traer a personas exitosas que estén haciendo trabajos en educación técnica o en profesiones técnicas que los jóvenes puedan ver y que sepan que puede tener un impacto en sus vidas. Eso para comenzar. Y lo segundo, financiamiento, ¿no? Si nosotros seguimos pretendiendo aprobar leyes en el Congreso que fomenten que las becas nacionales, las becas públicas que se ofrecen a través de Pronavec deben financiar la universidad pública, que yo siempre me pregunto, ¿financiar qué? Si es gratuita, ya la pagamos con los impuestos, y no miramos la necesidad de financiar a los jóvenes de educación técnica, ¿de qué hablamos? Por cada beca universitaria, que una carrera dura 5 años en nuestro país, se puede impactar la vida de 3 jóvenes. O sea, esa es la realidad. Financiamiento y promoción de la educación técnica para que tenga más visibilidad. ¿Te parece importante entonces promover más becas, no solo privadas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en la Universidad de Piura veíamos que hay una serie de becas que empresas, que fundaciones, instituciones privadas
van dejando para que estudien hijos de trabajadores, etcétera, ¿no? Y eso creo que tendríamos que promoverlo mucho más. La beca 18, te quería preguntar cómo va eso. Y en Piura tenemos un colegio importante que es el COAR, ¿no? Y probablemente nos haga falta un segundo COAR en Sullana, ¿no? ¿Cómo ves la experiencia de los COAR? Bueno, los COARs hay uno en cada región. Esto empezó en Lima en la época de Alan García, ¿no? El COAR de Lima era espectacular, yo recuerdo haberlo visitado, y en esa época el concepto era diferente, ¿no? Se rescataba, digamos, a los jóvenes con mejor rendimiento. No digo que todos tenían 20 ni 19, con mejor rendimiento de sus regiones. Podían ser jóvenes que tenían rendimiento en sus regiones en la selva, que son los más, con los que tenemos más digamos, deudas de atención, con 15, que estaban centrados todos en el Colegio Mayor de Lima, ¿no? Y la experiencia era espectacular. Los maestros, por ejemplo, de esos colegios de los COAR, no están en la carrera pública magisterial, o sea, son elegidos bajo otros conceptos. Y el resultado de esos colegios es mucho mejor. Siempre hay críticas, ¿no? Hay educadores que dicen que esto es permitir que hayan privilegiados contra todos los demás niños que estudian en la realidad de la educación básica, pública, pero hay que tratar siempre de mejorar. Hoy tenemos los colegios bicentenario, por ejemplo, estos 75 colegios que ha anunciado esta presidenta actual y que van a costarnos 5.900 millones de soles. Piura no está dentro de las regiones que va a tener un colegio bicentenario, son colegios espectaculares, muy bien equipados, muy bien puestos, pero tenemos 55.000 colegios a nivel nacional. Entonces, ¿cómo hacemos para empatar y que esta calidad de educación que se brinda en los COAR, por ejemplo, o en estos colegios bicentenarios, le llegue a todos los niños del país? Claro. ¿No? Aquí quizá un poco en Piura debe pasar en otras regiones. Miramos estos colegios, esta infraestructura impresionante que se ha construido en muchos casos, ¿no? Incluso la propia ARCC se dedicó a hacer muchos de estos colegios, pero ahora los vemos desgastados, un poco en mal estado, una infraestructura impresionante que no lo tienen muchos colegios privados, pero ya está en muy mal estado, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar este tipo de cosas? Lo que pasa, nuevamente digo, el Estado es un pésimo gestor, ¿no? Entonces, mantener la infraestructura educativa es yo te la doy, pero no te doy presupuesto para que lo mantengas. Y también Carlos mencionaba que antes teníamos un Ministerio de Infraestructura y Obra Pública. Yo recuerdo cuando fui presidenta de CONFIEP, me sacaron en una primera plana de correo donde anuncié que yo estaba de acuerdo con que hubiera un Ministerio de Infraestructura y casi me linchan viva en aceite. Esta señora que vaya a pagar el ministerio con su dinero, me dijeron, ¿no? Pero es una ignorancia, porque lo que tenemos que tener justamente es un ministerio que se ocupe de hacer estas construcciones de manera coherente, de manera, digamos, racional, para la costa un modelo ¿no? Que se pueda replicar con variaciones, para la sierra otro, para la selva otro, pero tener un planeamiento distinto desde el sector público y racional sobre todo, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que podamos ser un país exitoso sin una buena educación? De ninguna forma. O sea, la educación es la base del éxito de cualquier país. Nosotros, fíjense, nuestra población económicamente activa, que son más o menos 18 millones y pico de habitantes, el 70% solamente ha terminado educación básica. O sea, la penetración de educación superior en nuestro país es de 3,3 jóvenes por cada 10. Nos falta muchísimo por hacer. No somos un país que tenga una productividad muy elevada, a diferencia de lo que pasa con nuestros pares en Chile, por ejemplo. Justamente por eso, porque nos falta capacitación, tenemos que invertir. O sea, la inversión en educación no es un botar el dinero, sino que siempre tiene un retorno. Y hay que capacitar a las personas y hay que reentrenarlas permanentemente porque las cosas cambian. Lo que uno aprende en su momento, mañana es inservible. Hay que cambiarlo y hay que mantener este circuito, digamos, de continuar aprendiendo siempre a lo largo de toda la vida. Muy bien. Muchas gracias, María Isabel. Finalmente, queríamos preguntarte a ver qué podías aconsejar a nuestros líderes empresariales, a nuestros emprendedores en la región para afrontar con éxito los desafíos actuales. Yo les diría que se comprometan siempre con los temas de educación y con los temas colectivos, ¿no? Nosotros no somos seres humanos que nacemos solos, pero necesitamos de los demás para vivir. No somos seres honguitos, necesitamos definitivamente de los demás. Y mientras más éxito tengamos, ustedes son todos empresarios, por más que sean pequeños, medianos o grandes, arriba es igual que abajo, como se dice, o sea, es lo mismo. Cuando alcancen el éxito, no se olviden de los demás, o sea, compartan el desarrollo, compartan el conocimiento, compartan el bienestar.
Lo ideal es que las personas que nos rodean, así como nuestra familia, las proveemos de lo mejor cuando tenemos mejores ingresos, hagamos lo mismo con nuestras comunidades. Mientras mejor nivel de vida tengan, mejor va a ser el resultado de la convivencia y el resultado de la motivación individual, ¿no? Yo les recomendaría eso, y persistencia, por supuesto, ¿no? El éxito es el resultado del 99% de persistencia y el 1% de inspiración. Así que a darle, duro. Bien, muchas gracias. Gracias.